Voy a hacer una cosita, que es una serie de preguntas cortas relacionadas con la arqueología. Vale. Y tú pues me contestas lo que te apetezca. Lo primero es, ¿cuál es el objeto o parte? Es decir, que no acaba de casar, ¿dónde lo encontráis con la medición que tendría que tener a nivel de años, que más te ha sorprendido, ya sea que lo has tenido tú entre tus manos o que simplemente lo conoces? ¿Cuál es el que más te ha sorprendido? El mecanismo de Antiquitera. ¿Qué es eso? Cuéntamelo. ¿Has visto la quinta película de Indiana Jones? Sí. El dial del destino Sí. es el mecanismo de Antiquitera. Ah, hostia. Eso existe realmente. Ajá. Es una computadora. Uh-huh. O sea, es una máquina para medir el movimiento de los astros, Uh-huh. hecho, si no por Arquímedes, por algún alumno de Arquímedes en la Grecia antigua. Pues hablamos de Grecia antigua, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Pero, claro, medía el movimiento de los astros con una precisión espeluznante, o sea, pero brutal. Y todo ello a través de un complejo sistema de aros dentados, como si fuera un mecanismo de relojería. Sí. Pero por delante marcaba los movimientos de los astros, pero por detrás era un calendario infinito, que además eran 3 calendarios. Tenía el calendario egipcio más otros. O sea, era una maquinaria de precisión astronómica que se perdió en el fondo del mar y que probablemente no volvió a surgir, probablemente hasta varios siglos después en China. O sea, el mecanismo de Antiquitera es lo que más sobre todo los que nos dedicamos a la astronomía, lo que más le ha quitado el sueño a un montón de gente. Hasta no que acaba de cuadrar, ¿no? Digamos, el nivel tan avanzado. Durante mucho tiempo no cuadraba ese conocimiento, de ese nivel de conocimiento astronómico con esa época. ¿Y se ha dado respuesta o sigue siendo un enigma? Sigue siendo un enigma quién lo hizo. Porque una de las hipótesis es Arquímedes, pero luego por cronología de la datación del propio artefacto no cuadra. Entonces se ha planteado que pudo ser algún discípulo de Arquímedes. En la película de Indiana Jones dicen que es Arquímedes, ¿no? Pero no termina de cuadrar del todo. Pero tuvo que ser alguien con un conocimiento. Y claro, era una pieza. O sea, cuando el barco romano que la estaba transportando es porque debía de tener un valor brutal e incalculable. No solamente por su mecanismo en sí, sino por el conocimiento que albergaba eso. O sea, el uso que se le podía dar. Sí, o sea, vendría a ser en su época el equivalente al, no sé, lo del el reactor este de fusión que tenemos en Suiza, una cosa así. Algo que cambiaría. Algo que claro, hubiera cambiado la historia en ese momento. Sí, o sea, algo que permitía el control del universo prácticamente. O sea, era brutal. Estás heavy, ¿eh? ¿Existe algún conocimiento antiguo que la humanidad olvidó o alguien escondió? Por ejemplo, esto podría ser un ejemplo de algo que... Sí, esto podría ser un ejemplo de un conocimiento que se perdió. Un conocimiento avanzadísimo a su época que en ese momento no era normal. ¿Tú crees que hay algo que pueda ser similar? Ya sea porque se ha escondido expresamente o porque se ha perdido. Claro, es que si se ha perdido, no lo conocemos. Con lo cual, a lo mejor existe, pero no lo conocemos. Yo no lo conozco. Yo sé que hay elementos que no sabemos explicar. A día de hoy hay cosas que todavía no sabemos cómo se hicieron o para qué sirvieron, ¿no? ¿Cuál es para ti el mayor misterio de la arqueología a día de hoy? Misterio porque esté ahí y no lo podamos explicar, no porque no sepamos dónde está todavía. Por ejemplo, los Car-Routes de Malta. O sea, los Car-Routes son una serie de vías talladas directamente en la roca de la isla de Malta que no conducen a ningún sitio, que no sabemos de qué época son, que no sabemos para qué se hicieron, ni quién, ni cuándo. Y sin embargo, son impresionantes porque mantienen una distancia estable entre una y otra, como si fueran carriles para transportar algo, ¿vale? Pero aparecen en determinados lugares. Hay lugares donde hay infinidad de ellos, lugares donde solo hay 2, algunos que se pierden debajo del mar, otros que terminan al borde de un acantilado, y no sabemos ni quién, ni cuándo las hizo, ni para qué. O sea, CART, C-A-R-T, sí, lo tengo aquí. Y son impresionantes. Y hay algunos que se han documentado en otras islas del Mediterráneo, ¿eh? En Córcega, en Cerdeña, incluso en algunas Baleares, hay algunos restos de estos Car-Routes. Muchos han planteado la posibilidad de que, obviamente, hubo una época en la que el nivel del mar no era el actual y que determinadas islas como Malta o Sicilia pudieran estar conectadas. Y eso explicaría por qué aparecen estos Car-Routes en distintas islas del Mediterráneo. Pero en Malta es que son brutales. Y de momento no hay una explicación que digas nadie por ahí va. No. O sea, lo más lógico es pensar que pudieron destinarse al traslado de las grandes piedras con las que se construyeron los templos de Malta.
Pero claro, lo curioso es que sabemos que los templos de Malta se movían no sobre trineos ni sobre troncos, sino sobre piedras redondas. Se han encontrado cientos de piedras redonditas, esferas, Como si fueran... como si fuera un rodamiento. un rodamiento. Entonces ponían la Parece piedra mucho más encima. moderno que... Sí, sí, y es de una inteligencia y de un ingenio brutal. El problema es este terreno. Porque por este terreno así es muy difícil que un rodamiento pueda rodar. Ujú. A no ser que tú encauces los rodamientos como si fuera precisamente eso, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Los aros estos que llevan ruedas dentro para Un que engranaje. un engranaje. Ujú. Claro, si tú colocas esas ruedas en estos carriles, las ruedas no se te van a ir para ningún lado y no vas a tener el problema de lo agreste del terreno, Ajá. sino que sabes que la piedra tiene que ir para allá, ¿vale? Sí. Pues hacemos estos raíles a una anchura estándar, que es la de la piedra, Metes ahí colocamos las- esos rodamientos Sí. y que ruede por encima. Mm. Pero claro, no tenemos evidencias directas de Y eso. que no van a ningún lugar. Y que- Algunos están cerca de canteras, con lo cual tendría sentido. Ujú. Algunos están cerca de templos, Ujú. pero hay otros que están... Y hay otros donde hay cientos de carruts en paralelo. O sea que... Cientos. Que Sí, bestia. hay otros que han propuesto que son canalizaciones de agua, Ujú. pero tampoco tendrían mucho sentido. O sea, ese es uno de los grandes misterios de la arqueología a día de hoy. Ujú. ¿Cuál es el lugar más imposible que has pisado? Imposible en el sentido de increíble. Sí, de increíble, fascinante. imposible que... Para mí es Pascua. O sea, para Pascua. mí la isla de Pascua es un mundo fuera de todo el mundo. O sea, está Ujú. en mitad del océano y a partir de ahí lo que surgió ahí dentro surgió desde dentro y para adentro. O sea, no tenía influencia de fuera. Ujú. Con lo cual es algo tan propio, es un mundo aparte. Es impresionante. La isla de Pascua es impresionante. ¿Crees que alguna tumba aún sellada podría cambiar nuestra historia? Sí. Si tuvieras que... Y- Te puedo decir dónde hay una que crucemos los dedos con un poco de suerte, incluso podré ir a buscarla. Por Pero favor. eso es algo que no puedo contar ¿No todavía. puedes contar? Todavía no. Pero Pero sería digamos algo que muy gordo. mi tesis doctoral, Sí. la hipótesis final de mi tesis doctoral Ajá. es: sé dónde hay una tumba de dinastía 18 intacta. De un personaje muy importante de la dinastía 18. Y sé dónde está. Y no se ha excavado nunca ahí. Y lo sabes. Y lo sé. Y de hecho se lo he contado a más gente y estamos en marcha, intentando poner en marcha un proyecto para ir a buscarla y documentarla. ¿Sí? Sería... Pero hay que tocar madera porque estas cosas van muy despacio. Sería heavy, ¿no? Intacta Sería completamente. yo creo que estará intacta, por lo menos arqueológicamente intacta. Ujú. O sea, no digo que Hubiera un saqueo hace 3.000 Exacto, años, pero... Exacto, pero arqueológicamente intacta porque nunca se ha excavado ahí. Ujú. Y es un personaje importante. Es un personaje importante y sí, estaríamos hablando de un descubrimiento pues a la altura de los que hay ahora revolucionando esto, que si Cleopatra, que si... Vamos, Uf, no te digo a la altura de Tutankamón porque no es un rey, pero como si lo fuera. cuidado, ¿eh? Sí, no, es Vaya, gordo, vaya, es gordo. vaya semillita acabas de plantar. No has ¿eh? dicho que querías que viniera otra Joder, vez. Pues, oye, te debería eso- contarte eso con Eso calma. es tremendo, eso es tremendo. Y ya la última, ya esta es personal para ti. ¿Crees posible que haya alguna civilización anterior a todo lo que hemos explicado, todo lo que hemos dicho, ya sea de origen humano o extraterrestre? Ya es un tema de opinión y de... De opinión propia sí, personal. y de tú como persona. Creo como que hay una arqueólogo. civilización anterior a nosotros que dio origen a todo lo que somos Ujú. y que no tienen nada que ver. O sea, la encontramos en Egipto, la encontramos en Isla de Pascua, la encontramos en Malta, pero no tienen nada que ver entre ellos. Es decir, no es una civilización madre que fuera sembrando todo. Vale. Esa civilización anterior a nosotros somos nosotros mismos, Ujú. que somos muy capaces, la humanidad es muy capaz de haber hecho todo lo que ha hecho. El problema lo tenemos nosotros, que no nos lo creemos que lo hicieran. Y entonces intentamos buscar una explicación más allá de lo que fuimos. Pero fuimos nosotros. O sea, para mí, claro que hay una civilización madre que ha creado lo que somos. Pero está ahí y somos nosotros mismos. Ujú. Y está en Egipto, y está en Mesopotamia, y está en India, y está en todos los lugares. No hace falta ni que vengan de fuera, ni que vengan atlantes. O sea, no creo en algo antediluviano que luego murió. No. O sea, yo creo que hay civilizaciones de las que todos nosotros venimos y que somos herederos de ellas y que no debemos, entre otras cosas, menospreciarlas, desprestigiarlas y Ujú. ningunearlas pensando que tuvieron que venir alienígenas a hacer eso. Porque lo hicimos nosotros. Entonces, a mí me congratula mucho más Ujú. pensar eso. Claro que hay grandes civilizaciones y que son madre de lo que somos, pero somos nosotros mismos, Somos capaces de lo mejor y de lo peor, ¿verdad? sin duda.